Lo sientes, pero finges que no es cierto. Un déjà vu disfrazado de rutina, la sensación de caminar quieto. Los días cambian, el ánimo es el mismo. La gente cambia de nombre, el paisaje cambia de color, pero la historia sigue siendo la misma. Algo se repite en silencio, como una vieja canción que resuena tras todas tus decisiones. Y aunque juras que has evolucionado, una parte de ti aún reconoce el eco. Es sutil, casi invisible. Te despiertas, pero el aire parece inalterado. La conversación cambia, pero las emociones siguen siendo las mismas. El reloj avanza, pero en tu interior, el tiempo parece haberse detenido. La vida continúa, pero el campo que te rodea permanece congelado en la misma frecuencia. ¿Y lo más perturbador? Sientes que algo intenta cambiar, pero no sabes de dónde proviene esa resistencia. La realidad es un espejo, y su eco no miente. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada respiración crea una vibración que el universo traduce literalmente. Y si tu vibración no cambia, tampoco lo hará el reflejo. Es como gritar en el valle y sorprenderse al oír el mismo sonido. El eco no es un castigo. Es una respuesta. Pero hay algo que poca gente entiende. El punto en el que el ciclo se repite no reside en las circunstancias, sino en la pausa entre dos intenciones. En este espacio microscópico, el intervalo entre el deseo y la acción, el universo decide si continúa o cambia. La mayoría de la gente vive en este intervalo sin darse cuenta, dejando la decisión a procesos automáticos. Por eso los días se convierten en imágenes especulares y los años en copias. Con cada intento de cambio, el viejo patrón reacciona. Piensas, esto es todo, pero tu cuerpo sigue vibrando con el mismo miedo, el mismo apego, la misma duda disfrazada de lógica. El campo percibe, interpreta y reacciona. La realidad obedece con precisión matemática, porque responde no a tus deseos, sino a lo que mantienes. Y, mantener, es un verbo que el cuerpo entiende mejor que la mente. Quizás la vida simplemente espera un gesto diferente. Un movimiento tan sutil que la mente no lo reconoce, pero el universo lo oye. Porque el salto no ocurre cuando forzamos un cambio, sino cuando alteramos el ritmo interior con el que la realidad nos escucha. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes soportar escuchar el mismo eco una y otra vez, creyendo que es el destino? Porque no es el esfuerzo lo que rompe el ciclo, sino la escucha. Y el momento en que cambias de frecuencia es tan breve como una respiración, y sin embargo, basta con una respiración consciente para que el mundo entero comience a evolucionar de forma diferente. Llega un punto en que tu cuerpo comprende antes que tu mente. Te das cuenta de que algo va mal, no porque te lo hayan dicho, sino porque sientes la repetición vibrando en tus huesos. El mismo cansancio, disfrazado de rutina. El mismo diálogo, las voces cambiantes, pero la misma historia. Es como caminar por una ciudad donde todos los caminos llevan al mismo punto, no importa cuántas vueltas, el final siempre es el mismo principio. La repetición no es un castigo. Es comunicación. La realidad persiste porque queda algo que no has escuchado. Y mientras intentas reparar el mundo exterior, el mensaje sigue regresando por el mismo canal, el ritmo de tu respiración, el peso sobre tus hombros, el silencio entre las palabras que no dices. Es como si el universo te hablara en un idioma que tu cuerpo entiende, pero tu mente no. Hay días en que todo te atrae hacia lo nuevo, pero la fuerza invisible de lo familiar te frena. El campo se contrae, el aire se vuelve pesado, el tiempo se ralentiza. Sientes la necesidad de un cambio, pero el miedo te invade. Dice, ¿y si nada funciona? Y en ese momento, el patrón vuelve a empezar. No porque el mundo te haya alcanzado, sino porque, sin querer, pulsaste el mismo botón. Repites lo que crees seguro, aunque ya no te sirva. Es el reflejo de una memoria emocional, un viejo guión que aún funciona en tu sistema. Cuando intentas pensar de forma diferente, tu cuerpo te recuerda lo que ya sabes. Así, el cambio se siente como una lucha contra algo invisible, una fuerza que no busca castigarte, sino mantenerte como estás. Pero un detalle lo cambia todo, el momento en que este poder se disipa es sutil. Ocurre entre una respiración y la siguiente, entre el impulso de reaccionar y el momento en que decidimos observar. Cuando el cuerpo se relaja, la señal cambia. Lo que antes era una repetición se convierte en una oportunidad. En este microespacio, el patrón comienza a perder su poder, como el hielo que se derrite ante el roce de una presencia. Aquí, muchos sienten la necesidad de seguir cada revelación, como quien se da cuenta de que, tras todo el ruido, finalmente emerge una verdad. Porque existe una sabiduría silenciosa que se revela a quienes tienen el coraje de detenerse y escuchar lo que su cuerpo intenta decirles. Y justo cuando notas las primeras señales, el ciclo reacciona con más violencia, como si el viejo mundo estuviera tratando de atraerte de nuevo hacia él.
Este es el momento en el que comienza la prueba y la realidad prepara el escenario para el cambio inminente. En este punto, la realidad empieza a poner a prueba tu resiliencia. Cuando finalmente reconoces el patrón, este no desaparece, sino que se intensifica. Todo lo latente despierta. Las personas regresan, las situaciones se repiten, viejos recuerdos resurgen con una claridad aterradora, como si el tiempo hubiera cerrado el círculo y te hubiera confrontado. La vida te pregunta con voz firme, ¿de verdad quieres cambiar o solo quieres creer que sí? El conflicto no es externo, es interno, entre lo viejo y lo nuevo, compitiendo por espacio. Es como ver un incendio en una casa que aún posees. Sabes que debes dejar que se queme, pero temes perder lo que has construido allí. Tu mente anhela el control, tu corazón anhela la rendición. Y en este duelo silencioso, cada decisión se convierte en una encrucijada. A veces, el primer impacto de la conciencia es la soledad. Empiezas a ver lo que otros aún no han visto, y por un instante, el camino parece estrecho, casi desolado. Las conversaciones parecen superficiales, los lugares familiares resultan incómodos. Es como si la luz hubiera cambiado de ángulo y ahora brillara en los rincones que has estado evitando. Y lo que una vez fue tu hogar se convierte en un espejo. Sin embargo, es precisamente en esta incomodidad donde cobra forma la transformación. La repetición se disuelve no con grandes gestos, sino con breves pausas. El silencio reemplaza la reacción automática, una pausa en el momento de ira creciente, una mirada diferente a lo que antes parecía culpa. La novedad no llega de forma explosiva, penetra casi tímidamente, hasta que el cuerpo se acostumbra al espacio que antes ocupaba el miedo. Pero el miedo persiste. Intenta recordarte todo lo que podría salir mal, como una voz que resuena en un pasillo vacío. Te llama a un refugio y te convence de rendirte antes de cruzar la línea. Pero cada vez que lo escuchas y sigues adelante, la realidad cambia un poco. Y ese pequeño momento es el comienzo de un nuevo mundo. En lo más profundo de ti, sientes que algo más grande se acerca. Un punto de inflexión que ya no depende de la voluntad, sino de la entrega. Todo el campo parece vibrar, esperando el momento en que el viejo patrón finalmente se desvanezca. El aire cambia, el tiempo se curva y la respiración se profundiza, como si el universo se inclinara para escuchar lo que sigue. En algún momento, la lucha se disipa y el silencio llena la habitación. No es rendición, sino comprensión. Te das cuenta de que no tienes que superar el viejo patrón, solo tienes que dejar de alimentarlo. La resistencia cede, y el caos da paso a una calma inquietante, casi inquietante. Es el vacío tras la tormenta, el latido apagado de tu propio corazón intentando comprender lo sucedido. La transformación rara vez viene con aplausos. Se esconde en pequeños gestos. El día que decides no responder con el mismo tono, la mañana en que te despiertas sin sentir la misma necesidad de demostrar algo, el momento en que surge el miedo y lo enfrentas por primera vez sin prisa. Tu cuerpo aún tiembla, pero algo en tu interior permanece inquebrantable. Y en esa grieta, en esa pausa, lo nuevo empieza a respirar. A veces parece que el mundo entero nos pone a prueba justo después de un cambio. La gente regresa, viejos detonantes resurgen, el azar parece conspirar para que volvamos a sentirnos como nosotros mismos. Pero el universo no se opone, confirma la realidad del cambio. Cada obstáculo es una pregunta oculta, ¿reaccionarás igual o diferente? La respuesta no tiene que ser perfecta, solo consciente. Es curioso cómo el tiempo parece reorganizarse cuando el patrón finalmente se desvanece. Lo que antes tomaba tiempo, desaparece. Las coincidencias se multiplican. La sincronicidad se convierte en un lenguaje secreto entre tú y el mundo que te rodea. Lo que antes parecía aleatorio cobra significado, como piezas de un rompecabezas invertidas que de repente se alinean de forma natural. Y es precisamente en este momento que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje y dejar una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. No por reflejo, sino como alguien que reconoce lo mismo en los demás, un recordatorio de que todos intentamos recordar quiénes somos tras el ruido. Pero el proceso aún no ha terminado. Porque el verdadero salto no ocurre cuando todo encaja, sino cuando uno aprende a confiar, incluso sin comprender. En este espacio, entre la claridad y el misterio, el viaje se profundiza. Y hay algo que aún no se ha revelado del todo, esperando a ser revelado cuando el silencio esté listo para escucharlo. Llega un punto en el camino en que la claridad se vuelve incómoda. Ver demasiado también es doloroso. Cuando las máscaras caen, ya no hay una máscara para la culpa ni un refugio para las ilusiones. Te das cuenta de cuánto fuiste creado para pertenecer, para complacer y para no perder. Y si bien esta comprensión es liberadora, también carga con el peso de todo lo que debes dejar atrás.
Porque cambiar de frecuencia significa no solo abrir nuevas puertas, sino también aceptar el cierre de puertas que una vez amaste. El silencio que sigue es casi sagrado. Parece vacío, pero está lleno de viejas voces que anhelan ser escuchadas una última vez. Los recuerdos intentan negociar su permanencia, los recuerdos ruegan por sobrevivir. Y el corazón, dividido entre la compasión y el deseo, debe elegir. En ese momento, surge el miedo, disfrazado de deseo. Susurra, ¿y si lo nuevo no es tan bueno como lo perdido? Pero en el fondo, no es el amor lo que se pierde, sino la conexión con lo familiar. El contraste es intenso, un paso adelante, un paso atrás. La luz y la sombra se funden en el mismo espacio. La esperanza te aprieta el corazón, pero al mismo tiempo, la incertidumbre te aprieta la garganta. Es como caminar sobre un suelo de cristal, transparente, hermoso, pero crujiendo con cada movimiento, recordándote el peligro de romperse. Tu mente intenta analizar, tu cuerpo quiere retirarse, pero algo más profundo, un instinto silencioso, te impulsa a perseverar. Y mientras continúas tu camino, algo extraño sucede. El mundo reacciona de forma diferente, pero sutil, una conversación oportuna, un encuentro inesperado, la sensación de que el tiempo se adapta a su nuevo ritmo. Son pequeñas señales, casi invisibles, pero te advierten, el terreno ha cambiado. Sin embargo, el miedo no desaparece por completo, se convierte en un compañero de viaje, observando atentamente cada paso. La vida también parece observarte. Está probando tu nueva vibración y midiendo tu confianza en lo que aún no ves. Y en esta delicada interacción entre la confianza y la duda, se revela el verdadero campo de la creación. Cada respiración es un voto silencioso de continuidad. Cada decisión es un recordatorio de que sigues en el camino correcto. Pero algo más grande se acerca, algo que ya no depende de la fuerza ni de la voluntad. Es como una marea creciente que transforma el paisaje sin pedir permiso. Se siente la vibración del aire de forma diferente, como si el siguiente instante tuviera el poder de ponerlo todo patas arriba. El presentimiento es sutil pero innegable. El momento en que la realidad finalmente empiece a reaccionar está mucho más cerca de lo que parece. La marea sube silenciosa, lenta pero inexorablemente. El cambio no se nota en los sonidos, sino en el ritmo con el que el mundo empieza a respirar de forma diferente. Las calles mismas parecen brillar con una luz distinta. El cielo mismo ahora posee profundidades nunca antes vistas. Es como si la realidad se hubiera vuelto translúcida, revelando capas que siempre estuvieron ahí, pero ocultas bajo el ruido de la prisa. Hay una paradoja en este momento. Cuanto más nos expandimos, más sentimos el peso de lo que queda por abandonar. Cada parte vieja intenta aferrarse, como ramas que desafían el viento antes de caer. Y en cada separación yace un pequeño dolor íntimo, casi hermoso. Porque no es lo que se va lo que duele, sino el vacío que deja. Este vacío que clama ser habitado por algo nuevo, pero que aún no ha cobrado forma. La mente intenta comprender, el cuerpo intenta controlar, pero nada funciona. Lo que parecía sólido se disuelve en el silencio. Proyectos, certezas, promesas, todo se vuelve fluido, se te escapa. Y, sin embargo, hay belleza. Porque en esta fluidez reside una velada promesa de reconstrucción. El miedo intenta susurrar que estás perdiendo el control, pero una voz más suave responde, tal vez sea el control lo que te ha mantenido cautivo todo este tiempo. La luz y la sombra se alternan como olas. En un instante, tu corazón se abre y sientes paz. Al siguiente, una vieja sombra resurge, exigiendo tu atención. Pero ahora, ya no huyes. Simplemente observas. Como si comprendieras que incluso la oscuridad tiene su función, mostrar donde la luz aún no ha llegado. En esta mirada serena, la transformación cobra forma. Ya no es una idea, sino una vibración que se extiende en cada gesto, en cada respiración. El contraste se intensifica. Hay días en que la claridad irrumpe como el amanecer, rasgando el velo. Y hay otros en que todo vuelve a la grisura. La diferencia es que ahora reconoces el ciclo. Entiendes que el cambio es parte del proceso, que la vibración misma es señal de que algo en tu interior está vivo. Porque solo lo que late vibra. Lo estático muere. Y en este ir y venir, surge una nueva sensación, una anticipación casi eléctrica. Como si el aire a tu alrededor cambiara de densidad, como si algo estuviera a punto de suceder. Aguantas la respiración un instante, no por miedo, sino por asombro. El mundo parece contener la respiración contigo, esperando el momento preciso en que lo invisible se revele. Con cada respiración, algo en el campo reacciona. Surgen pequeñas sincronicidades, sutiles, casi tímidas, como si el universo estuviera probando tu atención. Una conversación inesperada,
una frase que encaja a la perfección con el pensamiento que tuviste unos segundos antes, un simple evento con una precisión imposible de ignorar. Es el eco de tu nuevo ritmo. El reflejo de lo que empezó a vibrar dentro de ti y ahora se refleja en el exterior. Sin embargo, la transformación no es lineal. Hay días en que el progreso es evidente y todo parece armonizar de forma casi mística. Pero también hay días en que el campo se pliega y las respuestas parecen desvanecerse. Este es el movimiento natural de un sistema en reconfiguración. Con cada paso adelante, la realidad pone a prueba la estabilidad de la nueva frecuencia. Es como si intentara determinar si el cambio es real o simplemente un intento de escape disfrazado de crecimiento. La paradoja se hace evidente. Cuanto más confías, más te desafía el universo a demostrar esa confianza. Las oportunidades se presentan con la misma intensidad que los desafíos. El flujo trae abundancia y se refleja simultáneamente. Las personas aparecen en los mismos roles que antes, pero algo ha cambiado, no en ellas, sino en ti. Y en esta tranquila conciencia, tu poder se consolida. Lo que una vez te desestabilizaba ahora se convierte en una señal de estabilidad. Esta es la sutil belleza de la transición. El cambio deja de ser una promesa lejana y se convierte en una fuerza tangible que se manifiesta en los detalles. El tono de voz, la forma en que entras en una habitación, la calma que se instala incluso ante la incertidumbre. Y los demás lo notan, aunque no puedan identificarlo. Es como si tu presencia se extendiera, influyendo sin esfuerzo en el entorno, simplemente por tu existencia coherente. La reacción es casi inevitable. Algunos se acercan con curiosidad. Otros se alejan, incómodos. Pero todos se ven afectados de una forma u otra. Por eso, cuando muchos perciben este punto de inflexión, sienten la necesidad de dejar una huella, un comentario, una palabra, no como retroalimentación, sino como reflexión. Es la constatación de que, en cierto modo, ellos también siguen el mismo camino. La tensión permanece viva, latiendo con cada respiración. El camino está abierto, pero el paisaje cambia a cada paso. Algo más grande se está formando, una convergencia que aún no se ha revelado por completo. Y mientras el aire vibra en esta silenciosa espera, el cuerpo sabe que el siguiente movimiento podría redefinirlo todo, el comienzo de una nueva realidad o la profundización definitiva del misterio que la precede. El campo se expande, pero con él viene la responsabilidad de mantener este nuevo ritmo. Es fácil creer que el cambio termina cuando el mundo reacciona, pero la verdadera prueba comienza cuando las reacciones se vuelven más complejas. La vida empieza a escucharte atentamente, repitiendo no solo lo que dices, sino también lo que vibra en el silencio. Cada pensamiento olvidado, cada emoción no resuelta regresa como un telón de fondo, un encuentro, un espejo. Es como navegar por un laberinto que se transforma a tu antojo. Hay momentos en que todo parece ir a la perfección y, por un instante, creemos tener el proceso bajo control. Pero, de repente, la naturaleza del terreno cambia. Lo que antes era fácil se cierra. Las mismas puertas que antes estaban abiertas ahora requieren nuevas contraseñas. Esto nos recuerda que el crecimiento no es una recompensa, sino un compromiso. Y este compromiso requiere presencia absoluta, no perfección, sino verdad. La claridad a veces puede ser incómoda. Ilumina aspectos de nosotros mismos que aún no están alineados, aspectos que preferimos mantener en la sombra. Y, sin embargo, su belleza es imposible de ignorar. Porque ver, incluso lo que duele, sigue siendo un privilegio. La oscuridad no es un enemigo, es el contraste que nos permite ver la luz. El miedo no es un fracaso, es la sensación de estar al borde de lo desconocido. Las imágenes se aclaran. Sentimos como si camináramos entre dos mundos, un pie en lo que ya se ha disuelto, el otro en lo que aún emerge. El aire es diferente, casi eléctrico. Hay algo en el horizonte, algo que pulsa y nos llama, pero que permanece oculto tras una fina niebla. El corazón reconoce el camino, aunque los ojos no lo vean. Es el cuerpo avanzando, guiado por una sabiduría ancestral que la mente aún intenta comprender. Y en este espacio intermedio, el tiempo se comporta de forma diferente. Las horas se alargan, los días parecen superponerse. A veces, el pasado resurge fragmentario, como buscando una nueva perspectiva. A veces, el futuro susurra, exigiendo confianza en algo que aún no existe. Vives en ambos, pero empiezas a comprender que el poder reside en el medio, en el vasto y palpitante presente, donde todas las realidades se tocan por un instante antes de tomar forma. Aquí, se te corta la respiración. El aire se espesa, lleno de posibilidades. Algo se mueve, pero aún no se ha revelado. Y el corazón comprende que este espacio entre lo que fue y lo que será es el verdadero punto de inflexión, el lugar donde el universo contiene la respiración contigo, listo para revelar lo que se esconde en el siguiente latido.
Hay un momento en el que todo parece detenerse, como si el universo entero contuviera la respiración contigo. Ningún sonido, ningún movimiento, solo la sensación de estar entre dos mundos, en un espacio donde el tiempo aún no ha decidido a dónde va. Y en ese preciso instante, algo sucede, tan sutil que casi pasa desapercibido. Un ligero calor en el pecho, un ligero cosquilleo en las manos, la comprensión de que el cuerpo comprende lo que le espera a la mente. El panorama está cambiando, primero desde dentro. Lo que una vez parecía caótico empieza a tomar forma. Te das cuenta de que las coincidencias no lo eran, y que el silencio que tanto temías era en realidad un lenguaje antiguo que buscaba recordar. Todo lo que una vez te atemorizó empieza a revelar su propósito. La demora, el error, la pérdida, nada fue en vano. Cada fragmento fue colocado allí para refinar tu frecuencia, para preparar el terreno para algo que solo pueden hacer cuando estés listo para escucharlo. Pero estar listo no significa tener confianza. La confianza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de resistir, incluso cuando intenta detenerte. La duda aún te invade, tu cuerpo aún duda, pero ahora hay un punto de quietud que se resiste. Es la parte de ti que ha aprendido a observar, no a reaccionar. Que entiende que el camino no tiene por qué ser predecible para ser verdadero. La luz y la sombra se alternan, delineando los contornos de algo aún sin nombre. Hay días en que todo brilla y sientes el universo entero latir al unísono. Y hay días en que el gris regresa, pesado, recordándote que la expansión también puede ser agotadora. El secreto está en no identificarse con ninguna de las dos facetas, sino solo sentir el movimiento entre ellas. Porque es precisamente en ese momento que la creación tiene lugar. A veces, lo nuevo se acerca casi imperceptiblemente. No aparece como un destello, sino como una presencia. Una atmósfera diferente, una mirada que perdura un poco, un pensamiento que no pertenece al pasado. Es como si la realidad que te rodea se reorganizara lentamente. Pequeñas grietas aparecen en el hormigón de lo viejo, y a través de ellas brilla la primera luz de lo que está emergiendo. Aún no entiendes lo que esto presagia, pero lo sientes. El aire vibra. La tierra parece respirar. Hay una promesa silenciosa en todo. El siguiente paso, cuando llegue, no solo será un gran avance, sino una revelación. Algo que cambiará no solo tu perspectiva, sino también tu percepción del mundo. Y tu cuerpo, ahora alerta, espera, con el corazón abierto, atento al latido invisible de algo que está a punto de despertar. Y entonces hace clic. No como un ruido que se calma, sino como una nota que finalmente encuentra su lugar en una sinfonía que lleva una eternidad sonando, pero que no escuchabas. De repente, la realidad parece respirar contigo. Los movimientos se vuelven más fluidos, las decisiones más intuitivas. Las personas adecuadas aparecen sin esfuerzo. El mundo no cambia de color, pero empiezas a ver los colores que antes estaban ocultos en el gris. Hay una nueva serenidad, independiente de las circunstancias. Es como si el tiempo hubiera aprendido a bailar a tu alrededor, no porque lo controlaras, sino porque has aprendido a moverte con él. El poder que antes provenía de la lucha ahora proviene de la presencia. Y lo que antes requería esfuerzo ahora sucede de forma natural. Este es el momento en que lo invisible empieza a cooperar con lo visible, y comprendes con tu cuerpo lo que siempre has buscado con tu mente. El universo no necesita convicción, solo conexión. Todo lo que parecía perdido cobra un nuevo significado. Las heridas que te moldearon ya no son recuerdos amargos, sino huellas. Cada error es un mapa. Cada caída es una coordenada que te condujo silenciosamente al lugar exacto donde deberías estar ahora. No fue un castigo, fue un entrenamiento. Y esta comprensión lo cambia todo. Pero la verdadera transformación no marca el final del viaje. Es el comienzo de la responsabilidad de crear desde esta nueva conciencia. El campo ahora responde más rápido. Las señales son más claras. Las palabras son más poderosas. Cada pensamiento cobra peso, cada intención cobra forma. El poder que antes parecía lejano ahora vibra en cada célula. Y sientes casi físicamente lo que significa crear con el espacio que te rodea. Surge una profunda comprensión. Has llegado al punto de inflexión tan esperado. La búsqueda de respuestas da paso a la escucha constante. El universo ya no es una fuerza externa, sino una extensión de tu propio pulso. Y en este estado, la vida ya no es una sucesión de pruebas, sino un diálogo constante entre quién eres y lo que te espera. En este momento, muchos sienten la necesidad de dejar una huella, una palabra, una señal, un gesto silencioso que diga, yo también he despertado. Porque este espacio es más que una narrativa, es una frecuencia compartida. Y cada vez que alguien capta esa vibración, ésta se amplifica y llega a quienes aún están atrapados en la repetición. Respira profundamente.
Siente el aire fluyendo a través de ti, como un código ancestral que siempre lo ha guiado. Y si algo ha cambiado en tu interior, si parte de lo viejo ha dado paso a lo nuevo, marca este momento. Deja un rastro. Observa lo que ha despertado. Suscríbete para seguir conectándote con esta frecuencia vital. Porque el despertar no termina aquí, apenas comienza.